Tenemos entonces el siguiente tema que es el concepto bíblico de la muerte. Y esto es muy importante, hermanos, porque es todo un tema en la escatología. Decimos, como estamos con vida en este día, Dios nos da la bendición de estar vivos y no hemos muerto y tenemos la oportunidad de corregir o de poder consagrarnos, pero vamos a llegar a la muerte. Entonces, para que lleguemos a la muerte bien, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a entrar un poquito con la filosofía aquí. Hay algunas tendencias filosóficas sobre la muerte. Está el materialismo, el existencialismo y el agnosticismo. Entonces tenemos que ver aquí algunas cosas. El materialismo fue del ideólogo Karl Marx en Alemania, 1818 a 1883. La decisión de la humanidad de negar la revelación bíblica ha llevado a una perspectiva exclusivamente biológica y social de la vida humana y en consecuencia de la muerte. Este concepto es un impedimento para reconocer a Dios como diseñador del universo y evade la realidad y las consecuencias del pecado. La respuesta bíblica de la muerte como castigo por el pecado es evidente y la existencia de Dios es innegable. Tenemos citas en Hechos 17 y en Romanos 1. Entonces, el materialismo, que le llama originalmente científico, es de este alemán, pues todo un personaje en la filosofía, habló mucho de las cuestiones del trabajo, ¿no? Su gran aportación fue ver que los obreros tenían derechos y que hubiera trabajo bien remunerado, que eran importantes, pero llegó a tal grado esta idea de que todo era material. Entonces, el materialismo llega a decir que no hay Dios, no hay espíritu, no hay nada espiritual, todo es material. Y lleva entonces a una serie de lecciones respecto a que todo es biológico, por ejemplo, ¿no? Y si el hombre nada más es biología, no es responsable delante de Dios, no tiene un compromiso espiritual, no es espiritual de hecho, entonces tenemos ahí una gran complicación. Y este materialismo científico llegó a la filosofía tan fuerte que sigue siendo de mucha influencia, ¿no? Todavía hace 40 años fue determinante, incluso en muchas universidades. Le doy, sigue siendo importante, ya no tanto, pero todavía se sigue siendo mucho el materialismo de Carlos Marx. Incluso sus libros, sus aportaciones siguen siendo importantísimas, ¿no? Ahora, esto de que todo es material es un impedimento acerca de Dios, porque tenemos aquí como un surgimiento de rebeldía en una humanidad en contra de las cosas de Dios. En un tiempo se hablaba mucho de Dios. Las universidades de Inglaterra, algunas muy importantes de Estados Unidos, pues fueron fundadas por cristianos, originalmente personas que tenían a Dios en su corazón, pero después hubo tanto aburrimiento en contra de esto que se reveló tanto. Se habla de la libre academia, se habla de que no se hable de Dios nunca, que nadie que sea maestro universitario mencione a Dios, incluso los estudiantes tienen una tendencia de estar totalmente basados en el materialismo. Entonces tiene una gran consecuencia en esto porque si el hombre nada más es biológico, entonces no puede conocer a Dios. No hay un diseñador, no hay Dios y entonces tenemos una cuestión totalmente humana. Ahora es interesante esto porque Carlos Marx nunca fue obrero. Él fue un gran filósofo, pero nunca fue obrero. No pisó nunca una fábrica, nunca tuvo un salario mínimo. Fue un gran hombre, pero incluso en su familia hubo situaciones muy difíciles a nivel familiar. Entonces vemos ahí como una persona sin Dios puede tener muchas consecuencias cuando no tiene una respuesta en Dios. La respuesta a este materialismo tenemos ahí en la página 11. La realidad de la muerte como castigo por el pecado es evidente y la existencia de Dios es innegable. Hechos 17 y Romanos 1. Tenemos ahí entonces que la Biblia es contundente en cuanto a Dios, ¿no? La Biblia no trata de comprobar a Dios. Si ustedes ven en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó. Recordamos, Elohim al principio creó todas las cosas. No dice cómo en Dios fue eterno siempre, que hizo, que no hizo. Poco tiempo después se va revelando. Recordamos que la revelación es progresiva y se fue dando más de Dios, pero en su momento se asume que Dios es perfecto y es eterno, ¿no? Y este Dios que hay tanta evidencia de su bondad en el ser humano mismo, porque somos hechos a la imagen de Dios, las capacidades, la creatividad, las cosas espirituales, ¿no? Es muy importante todo esto para las cosas de Dios, pero también su existencia es innegable. Hoy día incluso hay muchas personas que no pueden negar a Dios. Ahí tenemos una gran aportación en algunos teólogos como Josh McDowell de Estados Unidos. Hay algunos otros que han hablado mucho de Dios y que tienen a Dios en su corazón. Pero entonces, como personas que creemos en Dios, decimos, Dios es innegable, tenemos una bendición para nosotros y tenemos que ver esto. El existencialismo, esta propuesta de Jean-Paul Sartre de París, 1905 a 1980, reconoce como única fuente de verdad la existencia del ser humano, pondera la experiencia personal y concibe la muerte como aniquilación. La persona sencillamente desaparece o deja de existir, hay una percepción de angustia sin esperanza. La respuesta bíblica es que la existencia del hombre es una oportunidad para aceptar una gran necesidad espiritual y reconciliarse con Dios. Segunda Corintios 5:19, 1 Timoteo 2:5.
Entonces, el existencialismo es eso, ¿no? Primero tengo que existir. Si yo existo, entonces creo. Si no lo veo por mi existencia, si no está a mi alcance, no existe. Y como Paul Sartre decía que no tenía su alcance a Dios, entonces negó a Dios y llegó al existencialismo, ¿no? Ahora, esta filosofía tiene más de 100 años. Sin embargo, sigue siendo de mucha influencia en muchos lugares, ¿no? Entonces dice que nuestra existencia es lo más importante. Incluso el día de hoy mucha gente dice, no, vive tu experiencia, tú tienes que verlo como tú lo veas, como tú lo sientas, haz lo que tú quieras. Y ese existencialismo nos lleva entonces a mucho egoísmo, porque pondera la experiencia personal. Entonces, si la persona nada más dice, lo que yo he experimentado es la verdad, cae no hay muchas falacias, porque no es mi experiencia, es la experiencia de que Dios da y la cosa que pasa con Dios en las demás personas, ¿no? La experiencia de Dios en cada persona es que le tengo que respetar y el existencialista es muy egoísta y es muy hedonista, ¿no? Porque busca su placer, busca su realización y busca su propia forma de ver las cosas, ¿no? Ahora, el existencialismo nos deja en una perspectiva sin esperanza, porque como no hay Dios ni hay más allá de la existencia personal, llaman de la aniquilación total de la persona, o sea, cuando se muere desaparece, entonces no hay culpa, no hay relación, no hay compromiso y tiene como muchas consecuencias, ¿no? Tenemos que decir al existencialismo entonces que la existencia es una oportunidad para que conozcamos a Dios. Nos tengamos una aceptación de nuestra necesidad espiritual porque dice la palabra, ¿no? Los pobres en espíritu tienen esa bendición. Pobre en espíritu es alguien que reconoce su necesidad espiritual. Y cuando yo reconozco mi necesidad espiritual, dejo de ser existencialista. Ya no es mi existencia, mi experiencia personal, es lo que dice la palabra de Dios. Y hay un cambio ahí de bendición para nosotros, ¿no? Y nos podemos reconciliar con Dios. Dios es amoroso y se quiere reconciliar con la humanidad. Tanto que dio a su Hijo Jesús, ¿no? Nada menos Jesús venir a la tierra y morir por nosotros en la cruz es una muestra del gran amor de Dios. Nosotros nos basamos en esas realidades del amor de Dios. No es mi existencia, es la revelación de Dios, lo más importante. Luego tenemos el agnosticismo. No sé cuántos han visto de los agnósticos, formulado por William Rowe, 1931 a 2015. Los seguidores de esta corriente llegan a aceptar la existencia de un ser superior, pero indican que los seres humanos son incapaces de tener relación real o personal con él. La respuesta bíblica en la escritura encontramos abundante evidencia de la iniciativa de Dios para ser reconocido por los hombres. Éxodo 3, número 16, Primera de Crónicas 17, Salmos 48, Mateo 1, Marcos 12, Lucas 8, Juan 1 y Hechos 10. Tenemos entonces que los agnósticos es así como de no conocer. Agnosis quiere decir que no puede conocer. Y dicen, bueno, si Dios existe, no le podemos conocer, definitivamente, porque Él está muy lejos de nosotros, no está interesado en nosotros, y los agnósticos existen todavía, ¿no? Dicen, sí puede ser que exista Dios, pero nosotros no podemos tener una comunión con Él. Y al no tener comunión con Él, no somos responsables delante de Él, no le podemos conocer. Ahora tenemos entonces ahí como que fue una especie de soberbia de los hombres que piensan que Dios sí existe, no le podemos conocer. Sería como una negación, ¿no? Porque si existe y nos creó y nos ama y sostiene el universo, ¿cómo es que no podemos conocerle? Es ahí como una especie de fracaso del hombre, ¿no? El hombre sin Dios fracasa, porque no tiene revelación, no tiene el Espíritu, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene la dirección de Dios. Y la respuesta es que tiene una gran iniciativa, tenemos aquí muchos textos, Dios desde que Adán y Eva cayeron nos buscó, con Moisés y la ley llamó a Israel, con los profetas del Antiguo Testamento llamaba al pueblo, el Nuevo Testamento, los profetas y los apóstoles estaban en la iglesia, ¿no? Fundando, estableciendo relación y comunión. Tenemos que conocer a Dios tanto que habla de conocer a Dios mucho. De hecho, conocer a Dios es un tema importantísimo, porque como conocemos a Dios, podemos crecer espiritualmente o podemos avanzar en todas las cosas espirituales, ¿no? Luego tenemos el escepticismo. Ahí tenemos alguien con muchas preguntas, ¿no? El escepticismo es muy viejo. Fue planteado por Pirrón de Elis en el 360 antes de Cristo al 270 después de Cristo. Filósofo griego que rechaza la existencia de verdades absolutas y propone enigmas. Es totalmente especulativo. La respuesta bíblica es que hay evidencias innegables de la existencia de Dios, un ser de amor perfecto y santo. Génesis 1:1, segundo de Samuel 7:22, Nehemías 9:17, Mateo 3:9, Juan 1:1, Apocalipsis 4:8. Entonces, hay una verdad, excepto que, de ahí viene la palabra escéptico, que dice, no, no estoy de acuerdo totalmente. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo en cuanto a Dios, pero fíjese, desde Grecia hace más de 2000 años, o sea, esto del escepticismo es muy antiguo, ¿no? Y es muy especulativo, porque dice que proponía enigmas, ¿no? Recuerda que los filósofos griegos proponían enigmas, tenían estilos de proponer y de tratar a la gente y proponer así como cosas difíciles de contestar para que la gente se complicara un poquito. Pero realmente el escéptico entonces igual está siendo como un impedimento para llegar a las cosas de Dios y rechaza las verdades absolutas. Nada menos esto pasa el día de hoy, ¿no? No hay verdades absolutas. Recordemos que Dios es absoluto, su palabra es absoluta, la salvación es absoluta, la comunión que tenemos con Dios es absoluta, entonces todos los absolutos son de Dios.
Y los hombres sin Dios son especulativos, ¿no? Y tenemos ahí una serie de respuestas respecto a por qué sí creemos en Dios. Tenemos luego el panteísmo, que fue propuesto por Juan Scott Erichsen, irlandés, en el año 800 después de Cristo, a los 877 después de Cristo. Propone que Dios está en todo el mundo material y es parte de él. Llega al punto de no distinguir entre el creador y su creación. La respuesta bíblica es que en la Santa Biblia se enseña que Dios es eterno y no es parte de su creación. Números 16:32, Deuteronomio 3:24, 1 Samuel 7:46, Segundo de Crónicas 2:5, Salmo 66, Isaías 44:8, Daniel 2:28, Oseas 11:9, Mateo 5:8, Lucas 18:27, Juan 13:3, Hechos 5:29, Romanos 15:5 y Colosenses 1:9. En cuanto al panteísmo, tenemos un problema muy fuerte porque muchas personas no distinguen a Dios de la creación. Es así como la idea de que si Dios existe, Él es parte de la creación. Dicen, Dios es el universo, Dios es la criatura, Dios es el hombre, Dios es la mujer, Dios es todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y entonces el panteísmo lo que hace es buscar cómo negar a Dios. Realmente vemos en la palabra que Dios es trascendental. ¿Y qué es trascendental? O sea, está separado de su creación. Dios creó todo, tiene comunión con todo, ama todo, sustenta todo, pero no es parte de la creación. Porque los panteístas incluso llegan a decir que los animales son parte de la divinidad, ¿no? Fijan en eso, hay personas que dicen, este animal, aquí encontré a Dios, me parece que Dios es como un animal, o es un vegetal, o el mar, o las estrellas, ¿no? Puede sonar muy interesante la creación, pero la creación no es Dios. La creación es así como una gran evidencia de quién es Dios, pero Dios está separado de su creación. Separado, pero los ama. Nos ama y nos quiere salvar. Pero tenemos ahí entonces esta idea de que el panteísmo como que separa a la gente en cuanto a las cosas de Dios, ¿no? Recordemos, Dios no es un mueble, Dios no es una casa, Dios no es un vehículo, Dios no es algo material, Dios está separado de todo esto. Creó todo esto para bendición nuestra, incluso para retos que tenemos en lo material, pero no es parte de. Y el panteísmo sí todavía es muy, muy común y hay personas así que dicen, yo encontré a Dios en todas las cosas, ¿no? O incluso encontrar a Dios en todas las religiones, también pasa eso, ¿no? Y decimos, hay un gran error ahí, Dios está para amar y para salvar, pero siempre será a través de Cristo, a través de su palabra y a través de su revelación que tenemos completa nosotros, ¿no? Tenemos ahora un concepto religioso de la muerte, tenemos ahí la reencarnación, tenemos aquí la ilustración muy hindú, ¿no? De una cuestión de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Es una pretensión de que el alma humana puede volver a tomar vida en el cuerpo de otros seres. Maneja la teoría del karma, palabra del idioma sánscrito en la India. Esta es la posibilidad de reencarnar en un ser superior o en un ser inferior con base en su conducta, sea buena o mala. Ahora, la respuesta indica es que el Señor Jesucristo es el medio diseñado por Dios para que seamos perdonados y transformados. Hebreos 1:3 y 9:27. ¿Qué pasa con la reencarnación? Es una pretensión de la eternidad a través de superarse como individuo. Pero dicen ahí que, bueno, si la persona tuvo muy mala conducta, va a reencarnar en un ser inferior. Recordamos mucho que en la India tienen, a las divinidades tienen más dioses que personas. Aunque son millones de personas, cada persona tiene su dios personal. Tiene sus dioses que fabrican, que encuentran, que le dan a sus abuelos o la familia, y aparte de esto crean otros dioses, ¿no? Tanto que los animales son considerados como dioses. Es un poquito panteísta también ahí el asunto, pero realmente la idea es que como cada persona tiene que llegar a una perfección, para llegar a esa perfección tiene que ser mejor. Entonces va a tener una segunda oportunidad. Aquí el gran engaño es que la vida es una sola oportunidad. Desde que nacemos hasta que morimos es el diseño por Dios para que nosotros podamos vivir bien delante de Él. No vamos a reencarnar. Por supuesto, después de mi muerte a lo mejor tengo oportunidad, ¿no? Es la idea de esta reencarnación, que la persona, bueno, ya se corrija y se reencarna en algo superior, una persona mejor, ¿no? O incluso piensan que algunos animales son superiores que los hombres. Ahí pasa mucho esa tendencia, ¿no? De la reencarnación. Entonces, tenemos ahí muchas mezclas de cosas, pero la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Y hay una salvación y una vida delante de Dios y somos responsables delante de Él. Entonces la reencarnación da mucha esperanza a muchas personas, que por eso piensan que, bueno, respetan a los animales o no comen algunos animales, no dañan a algunos de las criaturas porque piensan que ya está un ser superior, ¿no? O una persona reencarnada. Entonces es una cuestión de mucha mentira, pero igual ahora con los universos anexos que se hablan, tenemos una filosofía muy mezclada ahí. No hay otro universo alterno, hay uno solo universo. Este universo es de Dios, tenemos aquí a Dios para nuestra vida y tenemos la bendición de seguirle. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la muerte? Vamos entonces a ver esto, ¿no? Es una etimología de la palabra griega thanatos, que significa separación. Tenemos una doctrina y el ser humano ante la muerte. Tenemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Ahí está un dibujo tripartita, ¿no?
La palabra separación es muerte. Entonces recordamos eso, ¿no? Cuando morimos, se separa nuestro espíritu, alma y cuerpo. Eso es la muerte física. Pero también está la muerte espiritual, que es thanatos o separación en cuanto a Dios. Y es la segunda muerte, que habla de las personas que no quieren las cosas de Dios, viven en su pecado, no creen a Dios y se apartan de Dios, o definitivamente nunca aceptan el Evangelio. Y esas personas van a morir espiritualmente, ¿no? Entonces tenemos aquí esta palabra del Señor, ¿no? La doctrina de la muerte es muy importante. La Biblia afirma que no caminó con Dios, ¿se acuerdan? Génesis 5:22 y Hebreos 11:5. Elías fue llevado a la presencia del Señor en 2 Reyes 2:11. La muerte espiritual es una separación respecto a Dios. En la Sagrada Escritura también es llamada segunda muerte eterna. Los seres humanos se alejan, están muertos espiritualmente. Eclesiastés 12:3, Isaías 59:2, Juan 8:24, Romanos 2:4 al 11, y 7:24, Apocalipsis 2:4. El pecado dio lugar a la muerte. Génesis 12:16, 17, 3:19, Salmos 51:5, Isaías 55:1 y 2, Romanos 5:2 al 21, Isaías 23, 8, 20, 22, 1 Corintios 15, 21 y 22, Efesios 2:1, Colosenses 3:5, Santiago 1:5. Tenemos aquí entonces que la Biblia habla de la muerte. Un hombre muy bendecido por Dios fue Enoch. ¿Se acuerda? Hay un Enoch que era creyente de Dios. No confundir, porque algunos nombres de los hijos de Dios eran parecidos a los nombres de los hijos de Caín, los que no seguían a Dios. Los hijos de Dios son los que estaban fieles desde Adán enseguida, ¿no? Y los hijos de los hombres, los que no siguieron a Dios. Entonces, hay un Enoch ahí que dice, fue Enoch tan justo que no murió, sino que Dios le traspuso, así dice. O sea, Dios se llevó a un hombre que no murió. Por eso algunos piensan que va a estar aquí como testigo, ¿no? Cuando dice la Biblia que vienen dos testigos allí y mueren y luego son llevados al cielo, dice en Apocalipsis, ¿no? Este Enoch fue un hombre tan justo que fue llevado por Dios. O sea, Dios en su momento tuvo una excepción con Enoch. Elías también fue llevado en un carro de fuego, ¿se acuerda? Este profeta de fuego, un profeta consagrado a Dios, entregado, un hombre de muchos milagros. Bueno, dice la palabra que Dios se lo llevó en un carro de fuego. No murió físicamente aquí. Esto es interesante porque en el Nuevo Testamento dice que cuando Jesús iba a ser muerto, vinieron Moisés y Elías. Se presentaron con él en la transfiguración y hablaban con Jesús de su futura partida. O sea, Moisés y Elías sí aparecen en el tiempo de Jesús. Dos grandes profetas. Y tenemos ahí una gran lección, porque para los judíos son los profetas y la ley. O sea, la ley es Moisés, el gran escritor, decía, Moisés es la ley. Y Elías profeta, ¿no? Entonces, la ley y los profetas es todo para los judíos. Y los dos grandes personajes son ahí Moisés y Elías. Y los dos fueron bendecidos. Moisés sí murió, aunque dice la palabra que Dios no permitió que vieran a Moisés, porque lo hubieran embalsamado, ¿no? Lo hubieran hecho un ídolo, cuerpo de Moisés. Y bueno, tenemos ahí una situación importantísima. Ahora, la Biblia dice que los seres humanos vamos a morir. Pero si la gente muere espiritualmente, es porque no quieren aceptar el Evangelio. Tenemos que aceptar el Evangelio, tenemos que tener a Dios, tenemos que estar a cuentas con Dios cada día para seguir en esta vida espiritual. Y el pecado dio lugar a la muerte. Nuestro pecado desde Adán y Eva, recuerda que Satanás le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no van a morir, pues no morirán, van a ser como dioses. O sea, hay un engaño tremendo de deseos, de cosas de desorden, y entonces Adán y Eva cayeron en ese pecado. Y desde ahí venimos todos los seres humanos como una raza a caer espiritualmente. Tenemos una caída espiritual que requiere la restauración del Evangelio. Ahora luego tenemos al Señor Jesús que terminó con el misterio de la muerte. Y los cristianos tienen un concepto particular sobre la muerte. Como consecuencia inevitable del pecado, dentro de la vida terrenal, circunstancia en la que se requiere fe, una realidad dolorosa y un medio para llegar a la vida eterna y un destino para la humanidad y una reunión de los seres amados con los no creyentes. O sea, el creyente ve la muerte muy diferente a los no creyentes. Incluso hasta cómo nosotros la enfrentamos, ¿no? Porque definitivamente cuando la gente no tiene Dios en su corazón, hay mucho dolor. El dolor es el mismo, pero la persona está sin esperanza. No hay vida eterna, no hay esperanza de vida. Por eso es importantísimo que en vida tengamos el Evangelio, que nos mantengamos en el Evangelio, nos mantengamos fieles al Señor, porque es el medio dado por Dios para que sigamos en las cosas del Señor, ¿no? Ahora, tenemos entonces que la muerte va a ser dolorosa, es una realidad dolorosa para todas las personas que han muerto, nos duele su muerte, nos duele ver el deterioro, nos duele ver que se van, pero finalmente esperamos verles. Y ahí hay una cosa muy importante, ¿no? Las personas que han muerto en Cristo, nuestros padres y abuelos o gente muy fiel, esperamos verlos. No acabó la relación, ahorita termina de manera más o menos temporal, pero si seguimos fieles al Señor, nos vamos a ver otra vez. Donde no habrá más llanto, muerte, dolor ni temor, habrá bendición y restauración. O sea, esperamos la vida eterna. La vida aquí puede ser difícil a veces, pero tenemos a Dios que nos ayude y nos bendice, ¿no? Entonces, tenemos una bendición para llegar a las cosas de Dios. Y es un destino para la humanidad. Todas las personas van a morir. No importa la religión,
creer en Dios o no, van a morir todos. Por eso es importante predicar el Evangelio, compartir el mensaje de Dios para que la gente tenga esto, ¿no? Y una cosa importante, nos vamos a reunir con los amados, ¿no? No olvidemos que gracias a Dios, en medio de toda la vorágine del problema que vivimos social, económico, personal, social, tremendo miedos que tenemos, violencia que nos rodea, no olvidemos que hay personas que ya no están esperándonos porque murieron en Cristo. Cuando nos reunamos, reciben la bendición de mucho gozo. Gracias a Dios que tenemos gente aquí en la tierra, la que queremos mucho, gente que amamos, que es entrañable, pero también en el cielo tenemos personas que nos esperan. Entonces no nos vamos a quedar solos nunca. Mientras estemos aquí en la tierra, permaneciendo con Dios en las cosas de la fe de su iglesia, somos bendecidos. Pero las personas sin Dios no tienen esa esperanza. Tenemos la bendición de tenerla nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver el ser humano ante la muerte. Decíamos ahí, el hombre es espíritu, la palabra ahí es neuma. Neuma es el principio de vida dado por Dios, aporta mucha sensibilidad única en los seres humanos. Son muchos textos, no vamos a citarlos, pero ustedes ya tienen ahí materiales para sus tareas o para apuntes personales. El hombre es espíritu, o sea, la parte del hombre como espíritu fue dada por Dios, ¿se acuerdan? Dios lo dio, volverá a Dios cuando muramos y ya no va a regresar a nosotros. Pero mientras estamos aquí en la vida terrenal, el espíritu está en nosotros. Nos da vida, nos da comunión con Dios y nos da como esa capacidad de ver las cosas espirituales, cosa que no tiene ninguna criatura. Las demás criaturas pueden ser muy lindas o muy complicadas a nuestro criterio, pero no tienen a Dios. Los únicos que tenemos espíritu somos los seres humanos. Aunque en la Biblia a veces intercala la palabra espíritu, alma y cuerpo, para interpretar lo espiritual, incluso por eso algunas personas que piensan que tenemos espíritu y cuerpo nada más, nosotros creemos más bien que es tripartita. Es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nos da comunión con Dios, conciencia de las cosas de Dios y nos va a dar la bendición de seguir las cosas espirituales. Por eso somos sensibles, sentimos a Dios, a veces tenemos una emoción en cuanto a las cosas de Dios y algo muy importante, nos afecta al espiritual. La gente que no tiene Dios en su corazón a lo mejor no es muy sensible. Dice la palabra que por eso tenemos los sentidos muy abiertos a las cosas del Señor. Entonces, nuestro espíritu está ahí y nos da esa comunión con el Señor. El alma es psique, constituye por intelecto, sentimientos y voluntad, es inmortal, parte del ser humano que requiere salvación, y los inconversos será lanzada al infierno y va a resucitar para condenación o salvación. Entonces, el alma de todas las personas va a ser inmortal, creyentes y no creyentes. Por eso decimos que es importante permanecer como creyentes, estar en las cosas de Dios y entonces seguir en las cosas de Dios permanentemente. Pero las personas que no creen en Dios también tienen alma y sus almas van a ser lanzadas a un lugar. Ahorita que veamos el estado intermedio, veremos cómo está la diferencia entre creyentes y no creyentes, pero esa parte del alma, intelecto, sentimientos, voluntad, el yo, que muchos entienden, se llama alma. Recordamos que el espíritu es temporal, es comunión con Dios, nos da vitalidad, nos hace entender todo lo espiritual. Pero el alma es lo que somos nosotros, es más lo que hay en el alma que lo que hay en el espíritu. Y el cuerpo, lo conocemos muy bien, ¿no? El cuerpo es soma, material de ser humano, evidencia de la muerte física, Génesis 44, 47, Jeremías 7, Mateo 10. Formado en la gestación, Salmos 139, 15 y 16, será lanzado al infierno, a los no salvos, Mateo 5, 29, necesita cuidado material, Mateo 6, 25, en los salvos para usar vida al Señor, Romanos 12, 1 y 5, 1 Corintios 6, 13. Dañado por el pecado, Romanos 1, 24 y 7, 24 y 8, 10, experimentar la resurrección. O sea, el cuerpo es la parte que muy conocemos. Desde que nacemos lo sentimos, empezamos a entender el cuerpo, ¿no? Los médicos lo han estudiado muy a fondo, pero el cuerpo no es todo. El cuerpo es la parte material del ser humano, pero es una evidencia de que tenemos muerte física. Recordemos que si vamos a morir, hay que prepararnos para la muerte. O sea, no nada más cuando me enferme o me sienta muy mal, sino ya me preparo. Cada día me preparo para la muerte porque quiero consagrarme, quiero buscar al Señor, quiero ser perfeccionado, quiero estar en las cosas de Dios. Me estoy preparando. Por eso la gente que no conoce a Dios se le hace muy exagerado, ¿no? Que estemos en las cosas de Dios, que busquemos las cosas de Dios porque parece que es demasiado para ellos, pero sí estamos en las cosas de Dios. Y vamos a, una parte importante del cuerpo va a ser lanzado al infierno también. El alma y el cuerpo van a ser lanzados al infierno, pero también el alma y el cuerpo pueden ser llevados a la vida eterna, que veremos ahorita el estado intermedio, ¿no? Necesita cuidado material, nuestro cuerpo requiere cuidado. Parece que con la edad nos damos cuenta, ¿no? Que el cuerpo requiere muchos cuidados, requiere desde que nacemos, los papás que nos alimentan, el calor, la alimentación allí, la higiene, todo lo que nos dan. El cuerpo necesita muchas cosas. De igual, es importante el alma y el espíritu también. En los no salvos van a ser lanzados al infierno. El cuerpo fue dañado por el pecado. Nuestro cuerpo tiene muerte física por el pecado. Parece que el plan de Dios es que el hombre permaneciera sin morir antes de la caída de Adán y Eva, y vamos a estar aquí en otra humanidad, en otra dimensión de conocimiento, de comunión, pero el cuerpo dañado por Adán y Eva desde el pecado, ahora cada persona es culpable de su pecado. No podemos culpar a Eva por su pecado original. Nacemos con el pecado original, pero cada persona decide seguir a Dios o no seguir. Y es muy importante que lo podamos seguir, ¿no?